Atención gente, este video revelará información que nunca antes habías escuchado sobre uno de los criminales más poderosos y peligrosos de todo El Salvador. Prepárate porque lo que vas a descubrir aquí te dejará sin palabras. Este es el pandillero más peligroso del Secot. Hoy les traemos una historia que va más allá del crimen y la violencia que conocemos. Nos adentramos en uno de los rincones más oscuros y aterradores del mundo de las pandillas. Este hombre no solo controla el Secot, la cárcel más temida y vigilada de El Salvador, sino que su influencia ha llegado mucho más allá, tocando las fibras más profundas de la política y el crimen internacional. Este es el relato de uno de los pandilleros más peligrosos que ha pisado nunca una celda. En las remotas y desoladas zonas de El Salvador existe un lugar que sobresale por encima de otros en cuanto a su imponente estructura y a la gran cantidad de personas que alberga. Este sitio no es otro que el famoso Centro de Confinamiento del Terrorismo, Secot, una prisión de máxima seguridad construida por el presidente Nayib Bukele con el fin de recluir a los peores criminales de la nación. Conocida en su país y en el mundo entero como una de las cárceles más grandes y estrictas, el Secot no es un simple centro penitenciario, sino una fortaleza que alberga a miles de delincuentes peligrosos, incluidos líderes de las principales pandillas y estructuras criminales que han azotado al país durante décadas. Desde su inauguración, el Secot ha tenido la misión de poner fin a los privilegios dentro de las cárceles salvadoreñas, convirtiéndose en un espacio de aislamiento y control absoluto. Los reclusos, entre los que incluyen figuras destacadas de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, deben enfrentar condiciones extremas que buscan evitar cualquier tipo de interacción con el mundo exterior. Con más de 12.000 prisioneros en un espacio diseñado para albergar hasta 40.000, el Secot se ha consolidado como un símbolo del control absoluto del Estado frente a la criminalidad, dejando claro que los días de las comodidades dentro de las prisiones salvadoreñas han quedado atrás. El propósito detrás de la construcción del Secot fue tan claro como ambicioso: erradicar las actividades criminales desde su raíz, impidiendo que los líderes de los grupos delictivos continúen operando desde las cárceles y desarticulando las estructuras de poder que habían crecido a la sombra de la corrupción y la impunidad. Estos criminales, que durante años lograron mantener un control territorial devastador, se enfrentan ahora a una realidad completamente diferente, en la que sus redes de poder han sido reducidas a su mínima expresión. La vida dentro del Secot es tan dura como la descripción de la prisión misma. Los prisioneros se ven obligados a vivir en condiciones de aislamiento casi total, sin acceso a las comodidades más básicas que muchas veces se dan por sentado. Los recintos están hechos de concreto, sin colchones ni sábanas, y los reos deben compartir enormes celdas con decenas de otros prisioneros. Las horas de esparcimiento son casi inexistentes y el contacto humano se reduce al mínimo, ya que tienen prohibido hablar entre sí. Las actividades diarias se limitan a lo esencial: comer arroz y frijoles con las manos, ejercitarse durante media hora en pasillos reducidos y ser constantemente vigilados por guardias armados que están listos para intervenir en cualquier momento. La seguridad es el principal objetivo del Secot y no escatiman esfuerzos para garantizar que nadie escape. La prisión está rodeada por muros de 11 metros de altura, alambradas electrificadas y sistemas de bloqueo de señal de dispositivos móviles, lo que dificulta aún más cualquier intento de comunicación con el exterior. Los reclusos deben enfrentarse a múltiples barreras físicas, entre las que se incluyen 19 torres de vigilancia, cercos perimetrales electrificados y cercos adicionales de concreto que aseguran que nadie pueda escapar del recinto. Dentro de este entorno tan restringido, la vida de los prisioneros es una lucha constante por la supervivencia, donde las posibilidades de escape son casi nulas y la constante vigilancia es una amenaza omnipresente. Los reclusos en el Secot no son simples delincuentes comunes, sino que representan la cúpula de las organizaciones criminales más violentas del país. Entre ellos se encuentran más de 120 cabecillas de la Mara Salvatrucha y cerca de 280 miembros de la Pandilla 18 que están sometidos a un régimen de total control, donde cualquier intento de desafiar la autoridad es rápidamente castigado. Sin embargo, dentro de este panorama de absoluta vigilancia y control, hay un personaje que se destaca por encima de los demás, alguien cuya influencia en el mundo del crimen va mucho más allá de las paredes del Secot.
Este individuo, conocido en el mundo criminal como el Piga, es un líder de la Mara Salvatrucha con una historia que lo convierte en uno de los personajes más temidos y respetados dentro de la estructura de poder de las pandillas en El Salvador. Aunque no es el líder máximo de la organización, su rol como uno de los principales financistas y estrategas dentro de la Mara Salvatrucha lo convierte en una figura clave dentro del mundo del crimen en el país. El Piga, cuyo nombre real es Marvin Nadali Ramos Quintanilla, ha sido uno de los cerebros financieros más importantes de la Mara Salvatrucha. A pesar de ser un líder de la pandilla en el occidente de El Salvador, su influencia se extiende mucho más allá de su región de origen. Su poder radica en su habilidad para manejar las finanzas de la organización, una habilidad que lo ha convertido en un jugador crucial dentro de la estructura criminal que controla la Mara Salvatrucha. Además de su papel como líder de la pandilla, el Piga ha sido acusado de ser responsable de al menos 300 purgas dentro de su propia organización, lo que demuestra su nivel de control y brutalidad. La historia de El Piga es particularmente interesante debido a su aparente giro hacia la religión. En su intento por lavar su imagen y ganar poder dentro de ciertos círculos, El Piga se dedicó a predicar el evangelio en varias comunidades. Para llevar a cabo este plan, incluso recibió un título de capellán pastoral a través de un curso de teología, lo que le permitió establecer una fachada de respeto y liderazgo en determinadas comunidades. Sin embargo, detrás de esta imagen de pastor, el Piga seguía siendo uno de los principales actores dentro de la Mara Salvatrucha, operando una extensa red criminal que involucraba a al menos 20 personas en su círculo cercano. Aunque en un primer momento se presentó como un líder religioso, la realidad es que el Piga continuaba manejando las finanzas y los negocios de la Mara Salvatrucha, además de estar involucrado en la planificación de una unidad de élite compuesta por 500 pandilleros. Esta unidad estaba destinada a hacer frente a cualquier intento de aumento de seguridad en las cárceles del país, lo que muestra la capacidad de El Piga para maniobrar dentro de las estructuras del crimen organizado. A través de la red de testaferros que había creado, el Piga lograba blanquear el dinero obtenido de actividades ilícitas, tales como el tráfico de armas y drogas, así como el cobro de extorsiones y otras actividades criminales. Esta red le permitió adquirir bienes inmuebles, moteles, casas de citas, restaurantes y una serie de propiedades que en apariencia eran negocios legítimos, pero que en realidad eran utilizados como vehículos para ocultar las ganancias ilícitas obtenidas por la Mara Salvatrucha. En 2011, las autoridades salvadoreñas llevaron a cabo una operación de gran envergadura, denominada Operación Haki, en la que desmantelaron una red de lavado de activos que operaba principalmente en la ciudad de San Salvador, vinculada directamente a la Mara Salvatrucha. En esa operación, 120 personas fueron arrestadas, incluidos algunos de los colaboradores más cercanos de El Piga, lo que mostró hasta qué punto había logrado infiltrar su red en la economía local. Sin embargo, a pesar de las pruebas de su implicación en el lavado de dinero y otros crímenes, El Piga logró evadir la justicia en varias ocasiones. En el año 2016 fue detenido nuevamente, pero este incidente fue solo la punta del iceberg de su implicación en una serie de actividades delictivas que continuaban operando desde las cárceles de máxima seguridad. La evasión de la justicia por parte de Ramos Quintanilla no se limitaba a la capacidad de los grupos delictivos para manipular el sistema judicial, sino que también estaba relacionada con sus lazos con ciertas figuras de poder dentro del mismo gobierno, lo que le permitía disfrutar de ciertos privilegios, incluso después de ser encarcelado. En 2013, tras cumplir una condena de 15 años por tráfico de armas y lavado de dinero, El Piga fue liberado en lo que muchos consideraron un acto de corrupción del gobierno. La liberación de El Piga en 2013 se produjo después de que el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, le otorgara un permiso especial para portar un arma, además de ofrecerle protección mientras llevaba a cabo sus actividades criminales sin que las autoridades pudieran frenar su crecimiento y sus operaciones. Este episodio es uno de los más oscuros dentro de la historia reciente de El Salvador, ya que evidencia cómo el crimen organizado, de alguna manera, tenía la capacidad de incidir directamente en las decisiones gubernamentales, poniendo de manifiesto una grave debilidad en las instituciones encargadas de combatir el crimen en el país. Durante este tiempo, El Piga también estuvo involucrado en la conocida tregua de 2012,
un pacto entre las pandillas y el gobierno de El Salvador que buscaba reducir la violencia en el país a cambio de ciertos beneficios. La tregua, aunque fue inicialmente aclamada como una estrategia exitosa para disminuir los homicidios, en realidad se convirtió en un terreno fértil para que los grupos criminales pudieran negociar y expandir su poder. El Piga, junto a otros líderes de las pandillas, jugó un papel fundamental en las negociaciones, obteniendo ventajas tanto para él como para su organización. Durante este proceso, la Mara Salvatrucha, de la mano de su liderazgo, logró recaudar más de $25 millones, un dinero que fue utilizado para fortalecer aún más la infraestructura y las operaciones de la organización. No obstante, la tregua finalmente fracasó en 2013 y el Piga retomó rápidamente su papel como principal asesor financiero de la Mara Salvatrucha. La caída de la tregua no significó el fin de su influencia, sino que le permitió consolidarse aún más dentro de la estructura criminal de la pandilla. Aunque algunos de sus compañeros de la Mara Salvatrucha fueron arrestados durante el colapso de la tregua, el Piga continuó operando con la misma eficacia que antes, ampliando su red de negocios ilegales y su influencia dentro del país. Con el paso de los años, la autoridad de El Piga dentro de la Mara Salvatrucha creció considerablemente. No solo era reconocido como uno de los financistas más importantes de la pandilla, sino también como un arquitecto de su expansión económica y operativa. A lo largo de su carrera se le ha vinculado con más de 150 negocios ilícitos, lo que le permitió acumular una gran fortuna y extender su influencia más allá de las fronteras de El Salvador. A pesar de su encarcelamiento en el SECOT, se sabe que el Piga sigue siendo una figura clave en las operaciones de la MS-13, un hecho que resalta la implacable naturaleza del crimen organizado y la dificultad de erradicarlo, incluso desde dentro de las prisiones más seguras del país. La capacidad de El Piga para operar dentro de las cárceles de máxima seguridad es una muestra de lo profundamente arraigado que está el poder de las pandillas en El Salvador. A pesar de las estrictas medidas de seguridad implementadas en el SECOT, las organizaciones criminales siguen encontrando formas de continuar con sus actividades, lo que demuestra la necesidad urgente de reformar no solo el sistema penitenciario, sino también el sistema judicial y político en su conjunto. Mientras el Piga sigue siendo una pieza clave dentro de la Mara Salvatrucha, su historia es un reflejo de los profundos problemas estructurales que enfrenta El Salvador en su lucha contra el crimen organizado. El caso de El Piga es solo una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande que representa la compleja lucha de El Salvador contra el crimen organizado, una batalla que no solo involucra a pandillas como la Mara Salvatrucha o la Pandilla 18, sino también a estructuras que operan a nivel nacional e internacional. Los líderes de estas pandillas, a pesar de estar encarcelados en lugares como el SECOT, siguen teniendo un poder considerable, no solo dentro de sus organizaciones, sino también en la sociedad en general, donde sus redes de influencia continúan operando. La permanencia de estos criminales dentro del sistema penitenciario, lejos de reducir su poder, lo multiplica a través de canales clandestinos que permiten que su voluntad siga siendo ejecutada, incluso en el aislamiento total. Una de las claves de esta situación es la persistente falta de eficacia del sistema judicial y penitenciario del país. Si bien el SECOT fue diseñado como un centro de máxima seguridad destinado a eliminar los privilegios dentro de las cárceles y romper las redes de poder de los criminales más peligrosos, la realidad demuestra que aún existen grietas por las que estos criminales logran escapar de la vigilancia y seguir operando. La corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia han sido durante años un factor facilitador para el crecimiento y fortalecimiento de las pandillas. De hecho, las conexiones que personajes como el Piga tienen con funcionarios corruptos dentro del gobierno evidencian la magnitud del problema y la dificultad de erradicarlo. Uno de los principales retos a los que se enfrenta El Salvador en su lucha contra las pandillas es la capacidad de estos grupos para operar desde dentro de las prisiones. La estructura de poder de las pandillas, que está tan profundamente enraizada en la sociedad, les permite seguir ejerciendo influencia incluso en condiciones de aislamiento total. Los líderes, como el Piga, no dependen únicamente de la comunicación directa con sus seguidores, sino también de la confianza que tienen en sus subalternos y en las redes que han establecido durante años. Esto les permite seguir manejando las operaciones delictivas desde las sombras, haciendo que el trabajo de las autoridades sea aún más difícil.
Además de las condiciones dentro de las cárceles, otro factor que juega un papel crucial en la perpetuación del poder de las pandillas es la pobreza y la falta de oportunidades en muchas zonas de El Salvador. Las pandillas, a través de su control territorial, han logrado crear un sistema de apoyo en comunidades empobrecidas, donde sus miembros son considerados como figuras de autoridad y protección. Las pandillas no solo se dedican a actividades delictivas, sino que también ofrecen servicios como protección, trabajo informal y apoyo económico a aquellas personas que viven en condiciones precarias. Esta situación crea un círculo vicioso donde la violencia y el crimen son vistos como una forma de supervivencia para muchos y las pandillas continúan ganando terreno en la sociedad. Las autoridades de El Salvador, conscientes de la magnitud del problema, han implementado diversas estrategias para combatir el crimen organizado, como la creación de nuevas cárceles de alta seguridad y el despliegue de fuerzas militares en las zonas más afectadas por la violencia. Sin embargo, estas estrategias no siempre han dado los resultados esperados. La violencia sigue siendo una constante en las calles y el control de las pandillas en algunas zonas del país sigue siendo fuerte. Las cifras de homicidios y otros crímenes violentos, aunque han disminuido en ciertos momentos, siguen siendo alarmantemente altas. Esto demuestra que la lucha contra el crimen organizado no se puede ganar únicamente con medidas de seguridad, sino que requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la falta de educación y la exclusión social y la corrupción. El papel de las autoridades y las fuerzas de seguridad en este contexto es fundamental, pero también lo es el compromiso de la sociedad en general. El Salvador necesita una reforma profunda en su sistema de justicia que garantice que los criminales de alto nivel como el PIGA sean llevados ante la justicia de manera efectiva y sin que sus conexiones o recursos les permitan eludir las consecuencias de sus crímenes. Además, es crucial que se trabaje en programas de prevención del delito y en la creación de alternativas reales para las personas que viven en comunidades afectadas por la violencia, para que no caigan en las redes del crimen organizado. Y ahora, pregúntate, ¿quién está realmente al mando en El Salvador? ¿Las autoridades? ¿El gobierno? O quizás, como muchos dicen, el PIGA sigue siendo el verdadero rey de la calle, el cerebro detrás de toda una nación tomada por el miedo. Si te ha impactado esta historia, si sientes que debes conocer más sobre la vida de los hombres que controlan la oscuridad, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un segundo de lo que tenemos preparado para ti. Recuerda, en Mafia Sin Máscaras te traemos los secretos que no te atreverías a imaginar. Este es solo el comienzo. Prepárate para más revelaciones que te harán cuestionar todo lo que sabes. Nos vemos en el próximo video.